Yo creo que está bien que no lo hayan aceptado porque si se hace una excepción en ese caso tendrían que hacer excepción en muchísimos otros casos más y no es así porque la ley dice algo. Muy bien. Yo les cuento, muy bien, está bien fundamentada. No fue lo que resolvió finalmente la Corte. Y ahora vamos a ver por qué. Pero está muy bien fundamentado. Acuérdense, el procurador dijo que no se admiten excepciones, que es lo que ya decía, ni los jueces pueden ser legisladores. La Corte dijo, en una interpretación meramente teórica, literal y rígida de la ley, que se desinterese del aspecto axiológico, es decir, en una interpretación fuerte, dura de una ley, la interpretación, en este caso, la ley de la donación, en una interpretación dura, que se despegue, como usa la interpretación, se desinterese sobre la cuestión axiológica, quiere decir, sin que se desinterese respecto del aspecto justicia, del valor justicia, por una interpretación que contemple las particularidades del caso, es decir, insisto, una interpretación dura, despojada de aplicación del valor justicia, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y los derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente validosos, y resumo, y a fin de evitar que la aplicación indiscriminada de la norma conduzca a vulnerar derechos fundamentales de la persona en desmedro del propósito de afianzar la justicia, etcétera, etcétera, y el valor justicia hizo lugar a la autorización para la donación. ¿Por qué? Porque frente, y acá es lo más importante, frente a derecho a la vida, al derecho a la vida del receptor en riesgo, o sea, el hermano que está por morir, permanentemente se opone el derecho a la integridad corporal de la dadora, que se puede admitir no está prácticamente amenazado. Es decir, frente al derecho a la vida de quien está por morir, frente al derecho de la integridad corporal que no está afectado en esa confrontación, porque no iba a exámenes por medio, no se garantizaba que no iba a haber un daño para el donante, ni salud ni físico. Frente a ese dilema, se primó el derecho a la vida y se autorizó la donación. Frente a la interpretación estricta, dura, despojada de lo axiológico, es decir, del valor justicia, en una interpretación literal, la Corte dijo, vamos a hacer otra interpretación que vaya al caso concreto y veamos qué derechos se encuentran confrontados. El derecho a la vida frente al derecho a la integridad corporal. Y en ambos casos, si no hay un menoscabo en la integridad personal, física o psíquica del donante, en ese caso se autoriza la donación. Es más, ¿entendieron esto? ¿Se entendió el punto? Sí, ¿Se doctor. entendió la...? Sí, ¿Se entendió? perfecto, profe. Bien. ¿Quién encontró los apuntes de esto? Porque la sentencia es mucho más larga, lo que pasa es que yo la fui leyendo por ahí a veces se quedaba medio no del todo claro, porque lo iba soltando a las partes. Pero bueno, lo importante es que lo entiendan. ¿Quién tenía los apuntes de este caso? Yo los tengo que buscar bien, pero Ah, tengo no, un pensé que los tenías montón a de mano. cosas.
Tengo solamente más o menos lo que usted dijo, de que Claro, se habían presentado informes médicos sobre el estado de la salud del hermano y que obviamente, por eso mismo se exacto. aceptó el Sí, sí, por trasplante. supuesto, por supuesto. Eso, si no hubiera sido así, olvídense, si hubiera habido alguna posibilidad de riesgo para el donante, no lo hubiera autorizado. Pero estaban los distintos. Y esto se replicó en varios casos, hasta muy poco, con gente discapacitada que donaba o eran donados. Eh, pero el primer caso, donde no recuerdo que se haya hablado en una sentencia tan expresamente del derecho a la vida frente y con esa jerarquía, ¿no? Con ese orden primordial por encima de otros derechos, fue este caso, que es del año 81. Es increíble porque, insisto, en el plena etapa de aniquilamiento y interpretación estrictísima de los derechos individuales, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Y fíjense, también es interesante este fallo, porque menciona en una parte que una interpretación, como hizo el procurador, va en desmedro del propósito de afianzar la justicia. Afianzar la justicia, que está en el preámbulo. ¿Para qué sirve el preámbulo? Mírenlo, mientras yo me voy a sacar un suéter. ¿Para qué sirve el preámbulo? Es como una introducción a lo que hay dentro de la Constitución, no es un elemento jurídico, sino que es una declaración política. ¿Y qué función tiene? ¿Y no prevé los objetivos nacionales que va a Muy perseguir el bien, Estado? muy bien, Claro, no hace referencia a normas, sino a declaraciones políticas en cuanto a la organización del Estado. correctísimo, correctísimo. ¿Y por qué? Perfecto, es un norte, es un objetivo, es un espíritu. Y fíjense que en este caso expresamente lo dice, ¿no? Que esa interpretación, como decíamos recién, va en desmedro del propósito de afianzar la justicia enunciado en el preámbulo. Y que afianzar la justicia es de por sí operativo. Con lo cual, si bien se corre un riesgo en la interpretación de este fallo, porque claro, desde un punto de vista positivista, o si se quiere literal, es decir, como bien dijo uno de ustedes, ¿por qué voy a dar tantas excepciones? Entonces yo empiezo a dar una excepción de esto, a esta ley, mañana hago otra. No, bueno, lo que distingue la excepción es si la justicia del caso se aplica. Porque a lo mejor, como bien dijo uno de ustedes también, si el menor de edad estaba hipotéticamente un riesgo para su salud o para salud física o mental, o algún perito psicólogo, quien fuere, o médico, dijera que no puede o que hay un riesgo importante para la donación, en ese caso esa autorización no hubiera sido justa. Entonces, la excepción a la interpretación la agrega el valor justicia, que aparece precisamente mencionado en la Constitución. En la Constitución, sí, claro, en el preámbulo. El norte hacia el cual se supone tienen que ir los jueces en sus fallos. Después, por supuesto, ¿qué es eso? Cada uno tendrá su propia interpretación, ¿no?
pero... Esperen que les voy a buscar otro fallo que ya se le he mencionado. ¿Están de acuerdo con lo que dijo la Corte? Yo creo que está bien porque se tomó al derecho como un sistema de normas que se relacionan una con la otra y tuvo en cuenta todas las situaciones del caso para llegar a una decisión. Bien, bien, pero siempre con el riesgo. Por eso la interpretación de la Corte es nunca la interpretación que baja la Corte hacia el resto de los jueces, es una interpretación no literal. Hay que interpretar las cosas no solamente semánticamente, sino también jurídicamente. Y esto significa justamente esto, ¿no? Interpretar jurídicamente es interpretar el todo, el sentido y la justicia del caso, más allá de lo que diga puntualmente la ley o la norma que fuere, porque siempre hay deficiencias técnicas de la técnica legislativa, ¿no? Miren, por ejemplo, acá encontré otro fallo. Es un problema, una controversia entre Nación Argentina con provincia Santiago del Estero, ¿no? Que uno de los elevados propósitos contenidos en el preámbulo, dice la Corte, en este caso, es el de promover el bienestar general, lo cual está regulado en un viejo, que ya fue modificado, artículo 67, inciso 16, y que no excluye el ejercicio concurrente por parte de los estados provinciales de otras. Bueno, este fallo no es, está claro lo que dice. En otro caso, sí, en Rolón Zapa, no sé si lo han visto, alguna vez lo han escuchado, y acá entramos en otro tema que es muy importante. La Corte se refirió al objetivo de afianzar la justicia, lo mismo que en el otro caso, para ampliar el contenido de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En el sentido de que esta, es decir, la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, comprende el derecho a obtener una rápida y eficaz decisión judicial. Y acá entramos en otra cuestión, que es otro de los puntos de las bolillas siguientes. ¿Qué es el derecho a la defensa y qué es la garantía del debido proceso? ¿Cómo la definen? Por supuesto que todo el mundo es inocente hasta que sea culpable, etcétera, etcétera. Pero concretamente, ¿por qué se invoca en este caso una rápida y eficaz decisión judicial atenta contra afianzar la justicia? Me refiero a una justicia lenta, ineficiente e ineficaz, ¿no? Perdón, profe, no entendí la pregunta. Sí, porque por ahí está mal formada, está formulada. Se entiende, se dice, se escucha, se lee, se ha escrito libros, artículos, etcétera, de que nuestra justicia, como poder judicial, no como valor, sino como poder del Estado, históricamente funciona mal. Lo leen hoy en los diarios, hoy, obliguémonos de la pandemia, saquemos ese contexto, vamos al año pasado, y hace 10 años también. Juzgados atiborrados, expedientes, soporte papel,
se avanzó mucho en los últimos años con la cuestión electrónica, de las